todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas IDD, espacio creado por el Instituto de Desarrollo Digital para Latinoamérica y el Caribe, para promover temas relacionados al ecosistema digital y su desarrollo saludable, sostenible y en beneficio de todos y todas los latinoamericanos. Antes de presentar al invitado de hoy, quiero presentar a los directores del IDDLAC, Andrés Piazza y Andrés Sastre, bienvenidos. Van a charlar ahora en breve sobre fake news y brecha digital con Jacobo García. Él es sociólogo, politólogo con máster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Salamanca. Es analista y consultor político especializado en investigaciones de opinión pública, comportamiento electoral, análisis de discurso y análisis estratégico, aplicado al mundo de las campañas electorales y la comunicación política en general. Ha trabajado en procesos electorales de México, Ecuador y Argentina, entre otros países, y además es profesor en la Universidad Tecnológica Equinoccial y en la Universidad de los Hemisferios. Jacobo, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Si bien la desinformación y las noticias falsas no son consecuencia de la red, su actual capacidad de difusión las viraliza con mucho más intensidad que en el pasado, y hace más dificultoso el combate, ya que puede generarse información sesgada a la carta. Su alcance y efecto son hoy mucho mayores. En escenarios electorales, la difusión de noticias sin verificar o directamente falsas ha tenido una especial intensidad en los últimos años, y son muchos los debates que hasta qué punto pueden determinar la elección y el triunfo de una candidatura y hacia qué elementos y recursos, ya sean legales o de autorregulación de las propias plataformas en la red, debemos avanzar para garantizar en la medida de lo posible escenarios electorales ajenos a este tipo de interferencias. En un escenario donde la brecha digital todavía es muy elevada en grupos de población que en la mayoría de los casos coinciden con aquellos sectores que tienen un nivel socioeconómico menor, que no acceden a Internet, sería importante e interesante analizar si estos sectores se ven o no afectados de manera directa por la viralización de contenido falso que se da en la red, y si realmente viven ajenos a estos fenómenos, o si por el contrario aún les llega una visión posiblemente menos real que el de una persona conectada, y hasta qué punto se hace imprescindible el cierre de la brecha digital y políticas de alfabetización digital efectivas para el desarrollo de procesos electorales sanos e informados. Justamente la voluntad de esta charla es analizar estos aspectos mencionados y avisorar un camino a mediano y largo plazo. Jacobo, ahora sí, el espacio es todo tuyo. Vale. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto, un honor para mí poder estar en este espacio, hablando sobre un tema que creo que es trascendental, no solo para nuestras democracias, sino también porque es un tema nuevo, ¿no? que está en constante cambio de evolución, y hay que hacer un seguimiento y esfuerzo diario y continuo, diría yo, los que estamos en este mundo para entenderlo bien, ¿no? Entonces, bueno, como ustedes han planteado esta problemática desde el ámbito de la relación entre las fake news y la brecha digital, ¿no? La relación que hay entre estos dos fenómenos y qué posible solución puede tomarse para... porque estamos de acuerdo que las fake news no son positivas. Yo he empezado muy rápidamente, como ven en esta lámina, por tratar de delimitar el concepto de fake news, ¿no? Porque esto es importante. Yo creo que dependiendo del concepto que se tenga de fake news, se va a plantear después diferentes hipótesis y diferentes soluciones, ¿no? al problema. Y esto no es fácil. Yo lo que he podido revisar, ¿no? de literatura y demás, creo que hay una diversidad, no hay un acuerdo único en el marco teórico, y ustedes van a encontrar por un lado términos que se usan a veces como sinónimos de fake news, que para mí no lo son. Veo diferencias y ahora lo voy a explicar rápido. Y por otro lado, hay conceptos y fenómenos, como ustedes han señalado, que vienen desde hace décadas, ¿no? Desde la propia sociedad de masas, desde la sociología de la opinión pública, y que se lleva debatiendo hace tiempo, y que no es que
ahora todos son fake news, ¿no? Es como estos neologismos que se ponen de moda y de repente ya no hubo antes nada, ¿no? No hubo el fenómeno y ahora todos son fake news, ¿no? Entonces, por un lado, hay fenómenos que se han estudiado desde la comunicación y la sociología, entre otras disciplinas, que son la desinformación, la manipulación de opinión pública, la subinformación, que esto viene de antes de las redes sociales, ¿no? Este es el primer punto que quiero delimitar, y que esto lleva investigándose hace tiempo, ¿no? Y va más allá de las redes sociales, insisto. Cuando se hablaba de la agenda setting, de la manipulación, estamos hablando de hace décadas, ¿no? Por otro lado, hablando de estos términos, ¿no?, que se usan como sinónimos, yo quiero marcar aquí una diferencia, ¿no? Cuando ustedes investiguen o escuchen hablar de fake news, muchas veces van a encontrar términos como errores de cobertura, ¿no? Al hacer referencia, bueno, al trabajo periodístico, mediático, cuando ejercen errores de la cobertura, la noticia y demás. Y yo creo que eso no es una fake news. Eso tal vez pues puede ser una falta de profesionalismo, un error humano, lo que sea, pero no creo que sea una fake news. Luego voy a explicar rápido por qué, ¿no? Teorías de la conspiración. Bueno, esto yo creo que es un fenómeno aparte, ¿no? Que ha cobrado más vuelo con las redes sociales, sí, pero no creo que sea fake news. De hecho, mucha gente que las elabora o las comparte es porque cree en ellas, no tiene la intención, ¿no?, de desinformar, simplemente es su posición. Se habla también, ¿no?, de declaraciones e informaciones sesgadas, y esto es tan viejo como la propia sociedad de masas, ¿no? Y hablando del rol que tienen los medios. Entonces, esto no creo que sea nuevo ni que sea hablar de fake news. Lo mismo la malinterpretación de la sátira, ¿no? Hay gente que no entiende la sátira, la ironía, y por lo tanto, portales que están muy de moda, ¿no?, como el Mundo Today en España, cada país tiene los suyos. El fin de la sátira es el humor, ¿no?, o es la denuncia a través del humor, o lo que sea, pero la sátira, por definición, se sabe que es una distorsión, ¿no?, de la realidad, es decir, es una exageración, es como un doble lenguaje. Lo que pasa es que hay mucha gente que lo confunde, ¿no?, y se cree que es real y lo comparte, pero no necesariamente con mala intención. Por eso yo creo que aquí el problema es la malinterpretación de la sátira, pero no la creación o divulgación de fake news, ¿no? Y por otro lado, pues los rumores, los chismes, que yo creo que esto es tan viejo ya como el ser humano, ¿no? Entonces, insisto, ¿cuál es la idea que quiero posicionar? Que hay fenómenos desde hace décadas que vienen discutiéndose y que van más allá de las fake news, ¿no? Desinformación, manipulación de opinión pública, y que por otro lado, como el concepto es nuevo, hay una discusión a día de hoy de cómo definir las fake news, qué es y qué no es. Mi posición es, y lo muestro aquí en esta lámina a continuación, mi posición es que para definir una fake news tienen que darse estos criterios, ¿ok? Noticias que son, y lo resalto, intencionada y comprobadamente falsas, es decir, hay una intención detrás, hay una creación detrás que trata de, aquí viene el segundo elemento, manipular el debate público o a la opinión pública, es decir, el fin es la manipulación. Por eso digo que la sátira no es ese fin. Los errores de cobertura, pues no necesariamente tampoco, ¿no? Y el tercer elemento, que yo creo que esto sí es muy definitorio del concepto, intentan parecer auténticas. Es decir, creo que este es otro rasgo definitorio. Porque si no intenta parecer auténtica, si es una deformación grotesca de la realidad, como la sátira, pues bueno, ya el problema es de entendimiento, ¿no?, de alfabetización también de la persona. Pero creo que el rasgo que los define es que se crean en un laboratorio de ideas o de personal, con este rasgo de que tratan de hacerse pasar como si fueran auténticas, ¿no? Es decir, a veces tienen una fuente falsa puesta, o a veces tienen un diseño, un formato que es similar al que mucha gente está acostumbrado de otros medios, y en medio de esa inmediatez que vivimos en redes sociales se confunde, ¿no? Y siguiendo la definición y el marco teórico, otro término, ¿no?, otro neologismo que se usa mucho, la posverdad. Mi posicionamiento es que yo relacionaría las fake news
con la posverdad, ¿no? Hay un marco teórico que lo relaciona. ¿Y por qué? Porque al hablar de la posverdad se está hablando de una especie de atmósfera, ¿no? De distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública. Es decir, cuando hablamos de un clima de posverdad, cuando hablamos de este fenómeno, creo que estamos hablando finalmente de lo mismo. Es decir, las fake news son la materia prima de un clima de posverdad, que usando estas definiciones que pongo ahí, la de la Real Academia Española y sobre todo la de Fernández Montesinos, ojo, ¿qué es lo importante de la posverdad? ¿O qué lo define o por qué lo relaciono yo con las fake news? Porque lo importante no es el hecho en sí, sino la opinión que se tiene del hecho. Es decir, en un clima de posverdad y metiéndonos en campañas electorales, no importa tanto la discusión racional, la fuente, el concepto, sino se generan unas olas emocionales, ¿verdad? Sumado a la inmediatez de las redes sociales, a este nuevo elector y consumidor inmediatista, hiperconectado, que esto es lo que hace que se creen estos climas donde, insisto, son el caldo de cultivo para que las fake news finalmente pasen como información veraz, ¿no? Yendo ya más al debate, para cumplir con el tiempo, a ver, creo que hay que señalar también, y termino para la parte esta de la definición, si hablamos de fake news y de su importancia, yo creo que hay que señalar estos elementos, ¿no? ¿Por qué son tan importantes las fake news? Porque es un fenómeno que nos tiene aquí problematizando y hablando, ¿no? Creo que hay que señalar que requiere muy poco know-how técnico, es decir, un diseñador y un poquito creatividad y ya va, se envía y eso pasa por noticia, ¿no? Llega a enormes audiencias en el transcurso de unas pocas horas, ¿no? Es decir, la posibilidad de viralización que nos da la sociedad red, las redes sociales. Y esto es fundamental para mí, la pérdida de centralidad de la fuente, es decir, el nuevo consumo de medios, de noticias, nuestro comportamiento en redes sociales, donde, claro, no es como los medios tradicionales, ¿no? La sociedad de masas, donde somos receptores y la fuente, ¿verdad? Está clara, ¿no? Nos habla el noticiero o el periódico, pero todo viene asociado a una autoría, a una fuente, ¿no? Uno le dará credibilidad, otro no, pero está claro los roles y la relación. El problema en redes sociales es que la opinión es más difusa, ¿no? La sociedad líquida que decía Bauman, y se ha perdido esta centralidad en la fuente. Hay más horizontalidad, el relato, la agenda setting es compartido, ya no solo ejerce influencia un periodista, un medio, sino cualquier persona, cualquier colectivo que genera opinión. Entonces, esta pérdida de centralidad de la fuente es lo que, en mi opinión, hace que el fenómeno de las fake news sea posible y tenga tanta trascendencia, más el siguiente tema, que es lo que vamos a discutir ahora con ustedes, ¿no? Como vivimos en una época donde las redes sociales son muy importantes, cada vez más electores se informan en redes sociales, pues aquí tenemos ya el combo completo, ¿no? Creo que hemos delimitado el concepto y hemos visto por qué es importante y la relación que tiene o no con esto la brecha digital. ¿Cuál es mi hipótesis, no? Esto creo que es un tema que hay que investigarlo, que en cada país será diferente y seguramente ustedes pueden aportar mucho más que yo, ¿no? Pero ¿cuál es mi hipótesis? Sí, de acuerdo con que hay diferentes electores, hay brechas digitales, ¿verdad? Más allá de que sabemos que en América Latina se ha extendido mucho, ¿no? Y ustedes lo saben mejor que yo, la conectividad y el uso de las redes. Pero, ¿qué pondría yo, ¿no? Como interrogante, más que como certeza? ¿Hasta qué punto lo digital o el consumo de información en lo digital puede separarse de la vida cotidiana? Me explico mejor. Si yo soy un elector que me informo en redes, ¿no? Y consumo fake news y las divulgo, ¿hasta qué punto el que no se informa desde ahí queda ajeno a eso? Y pongo un ejemplo. Hay bulos, hay fake news que son tan trascendentes que la conversación o el efecto sale del ecosistema digital. Es decir, pongo el ejemplo de Ecuador. Aquí, desde cualquier smartphone, que cualquier persona lo tiene, van a la tiendita del barrio
a la antigua usanza, y el chisme del día es la fake news. Me explico, es decir, la señora de la tienda tal vez nos informa a través de redes sociales o no tiene internet en casa, pero el rumor y el chisme, ¿no?, que es un concepto difícil de encajar en una discusión aquí, es tan importante en contextos, por ejemplo, como el ecuatoriano, que a veces es difícil diferenciar, ¿no? O separar tan nítidamente el sistema digital, el ecosistema digital, y lo que sería la socialización clásica, ¿no?, la conversación entre ciudadanos o el informarse a través de otras fuentes. ¿Cuál sería mi punto sobre esto de la brecha digital y las fake news? Que también tendríamos que tener en cuenta de qué redes sociales hablamos, ¿no? Es decir, puede ser que haya gente que no tiene internet en casa y por lo tanto no es un ávido consumidor en Facebook de las noticias y todo esto, pero el uso de smartphones, ustedes saben, en Ecuador ya es una cifra pero altísima, ¿no? Y al menos estudios que yo he podido ver en la región y sobre todo aquí en Ecuador, donde más vuelo cogen las fake news es en WhatsApp y en segundo lugar diría que Facebook, ¿no? Y estas son las dos redes más masivas, que finalmente, insisto, puede ser que alguien no tenga Facebook, pero los chismes que de ahí salen a veces tienen relación con la misma sociedad. Y les pongo otro elemento, el TikTok, ¿no? Es algo que nos está devorando. A mí mismo me cuesta entenderlo, pero en la última elección en Ecuador fue muy importante. Entonces, aquí viene una nueva generación con una nueva red social que vamos a ver qué concepto, ¿no? Qué forma toma el concepto de fake news y si al aparecer nuevas redes la brecha digital va cambiando, ¿no? Es decir, insisto, seguramente sí. Yo creo que en contextos donde, ejemplo, ¿no?, en población rural latinoamericana que tiene identidades o cultura política muy asentada y muy clásicas, por así decirlo, muy relacionadas con fenómenos del caudillismo, el populismo, redes comunitarias, etcétera, puede ser que sean más ajenas a este mundo, a los chismes, a las fake news, pero en sitios donde no hay mucha politización, donde no hay identificaciones previas fuertes y donde hay un trasvase entre lo digital y la vida cotidiana, mi hipótesis sería que sí puede haber ese trasvase, ¿no? Y bueno, para ir terminando y respetar el tiempo acordado, pues vamos al gran interrogante también, ¿no? ¿Las fake news hacen la diferencia o no hacen la diferencia las campañas, ¿no? Y esto está muy de moda, desde Bolsonaro en Brasil, el Brexit en Reino Unido o Trump en Estados Unidos, ¿no? Se habla, ¿no? Se ha empezado a estudiar el fenómeno de las fake news, la desinformación a través de redes sociales o mensajería masiva, etcétera, y se ha hablado de que podría haber sido el factor que decidió los triunfos en esas elecciones, ¿no? ¿Cuál es mi posición después de haber analizado un poco estos fenómenos, lo que he podido vivir en Ecuador y en mi propia profesión? Yo creo que el efecto no es directo, ¿vale? Y es un poco lo que he tratado de sostener en estos minutos de charla. Es decir, no porque se crea una fake news, automáticamente se viraliza, automáticamente llega a todo el mundo y automáticamente ejerce influencia y crea un clima de opinión. Yo creo que el efecto es indirecto, es decir, para que las fake news tengan incidencia electoral o en el clima de opinión pública, creo que tiene que haber un contexto donde hay un voto emocional muy fuerte o hay un efecto ira, hay un voto reactivo, ¿verdad? Y al disparar estas emociones y estos climas emocionales, ahí es donde coge vuelo, ¿no? Estas fake news porque son más acordes a este contexto, ¿ok? Creo que tienen menos acogida donde hay más debate político, mayor identificación. Creo que tienen más cabida también en contextos y climas antipolítico, anti-establishment, porque ahí es donde tiene más sentido, ¿no? Donde al propio ciudadano, por cómo se forman y se hacen las fake news, es como que le enganchan más en ese contexto. Y pongo dos interrogantes para terminar. Si hablamos del impacto de las fake news, ¿el impacto es en la toma de decisión electoral o más bien solo son un elemento de refuerzo en la opinión? Es decir,
porque esto es muy importante. Yo creo, pongo el ejemplo de Ecuador, ¿no? El impacto en la toma de decisión, fíjense lo que les digo, creo que los memes y la sátira puede ser más importante que las propias fake news. ¿Por qué? Porque al haber mucha separación entre candidatos y electores, apatía política, cuando se ven memes, ¿no?, o caricaturas que tratan de deformar personalidad de los candidatos o meter elementos que hagan ruido, esto, al menos los estudios que tenemos por aquí, nos dice que sí pueden ser importantes en la toma de decisiones, es decir, en la imagen que yo me formo del candidato. Pero en el tema de fake news tengo la sensación que a veces son más bien como la excusa racional para justificar un clima emocional. Es decir, yo estoy harto de los políticos, o odio a estos políticos y no sé qué y no sé cuál, entonces dentro de ese filtro entran las fake news y las comparto, ¿verdad? Es decir, hay un clima emocional, hay una posverdad que nos envuelve y que obviamente cuanto menos educación digital, cuanto menos educación política tengamos, más proclives seremos, pero yo creo que hay que diferenciar estos dos ámbitos. Toma de decisión, refuerzo de opinión. Hay que estudiarlo, ¿no? Yo solamente estoy relacionando hechos. Y por último, el fact-checking, ¿no? Como posible herramienta para superar esto. Y yo creo que soy escéptico, ¿no? Ojo, me parece una iniciativa necesaria, me parece que hay que educar a la gente, me parece que hay que cerrar brechas digitales, etcétera, etcétera, pero creo, lo que logro ver, ¿no?, en las campañas es, como hemos perdido la centralidad de la fuente, el problema es ¿por qué le tengo que creer al fact-checking? ¿Quién es el que hace el fact-checking? Fíjense, en Ecuador fue tan paradójico todo que en la última elección un periodista conocido por difundir bulos entró a formar parte de un comité de fact-checking. Entonces imagínense cómo la gente va a creer en ese grupo de fact-checking cuando hay un reconocido mentiroso ahí dentro, que ni él mismo se da cuenta que es un difusor de bulos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una persona odiadora que solo hace análisis emocionales. Y el otro tema es la inmediatez, ¿no?, como forma de vida. Ustedes saben mejor que yo que si algo define, ¿no?, las campañas digitales, el elector actual, es que somos muy inmediatistas, llega muy fácil un bulo y luego es muy difícil desmontarlo, ¿no? Llega mucho más el alcance de la mentira y cuando se trata luego de racionalmente, posteriormente, desmentirlo, poner cifras, es como que ya es tarde. Y esto avalaría, y ahora sí termino, lo que dicen algunas teorías actuales, desde la economía conductual, la psicología evolutiva, o desde el propio David Hume hace cientos de años, que tal vez la emoción es lo que nos dispara o nos hace tomar decisiones antes que la razón, ¿no? Pero bueno, estos son hipótesis, son conexiones de hechos, y esto es un poco lo que yo he tratado de aportar para la discusión con ustedes. Gracias por la atención y bueno, también estoy presto si luego hay alguna pregunta o alguna inquietud o cuestionamiento, ¿no? De eso se trata. Muchas gracias, Jacobo. La verdad es que es muy interesante ese planteo y los que fueron tus conclusiones son preguntas abiertas o hipótesis que dan lugar a más debate. Así que habría muchas preguntas, seguramente algunas podamos cubrir aquí. Y algunas quedarán en el video para que también la audiencia, digamos, continúe. Desde el lado de nuestra institución, una institución que busca fortalecer las políticas públicas, quisiéramos que nos ayudes a pensar, o por lo menos tener tu reacción respecto de los problemas que planteaste, cuáles son las dimensiones que impactarían en la política pública, sabiendo que no hay una evidencia absoluta respecto de que la manipulación de las conciencias electorales sea plena como para poder regular ese tipo de campañas o cosas como los fenómenos de la época de la elección de Trump, pero sí sabemos que las plataformas en donde circula la desinformación están haciendo moderación de contenidos, están haciendo regulación privada. ¿Cómo ves tú ese fenómeno? ¿Cómo ves el fenómeno de qué rol deberían tener los estados ahí o qué rol tú imaginas sin que ese rol de los estados sea disruptivo para con el discurso público? O sea, ¿cómo ves tú ese balance? Que quizás sea una de las pocas dimensiones de política pública derivada del debate, ¿no? O sea, es solo una de las preguntas. Muy buena pregunta, querido Andrés, porque fíjate, yo creo que
como consecuencia de esto que hablamos, también hay una disputa o hay una pregunta abierta sobre cuál es la solución, cuál es el ámbito de intervención, cuál es el papel de las políticas públicas, cuál es el papel de los medios, ¿no? En su reconversión dentro de, claro, la sociedad red, ¿no? Y la influencia que ejerce esto, o incluso como modelo de negocio. Hoy en día hay supuestos medios o supuestas personas que tratan de ocupar el rol de fact-checker, como poniéndose por encima de todos los demás y tratando de ser esa especie de verdad absoluta que, a mi modo de ver, no funciona en la sociedad red. Y más allá de la sociedad red, es que también es difícil, ¿no? Pues ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la verdad? Más cuando hemos dicho antes que se confunde mucho a veces fake news con otro tipo de sesgos, otro tipo de errores, ¿no? ¿Mi punto cuál sería? Mi punto sería que yo creo, y es la línea, creo yo, de ustedes, de su intervención en políticas públicas, primero, efectivamente, cerrar brechas de todo tipo, ¿no? Digital, social, económica. Creo que, claro, esta alfabetización digital o este aumento en la conectividad ha sido tan rápido que no ha sido tan rápido a la vez la educación digital de muchos ciudadanos, ¿no? Es decir, tengo la sensación de que por ahí, por ese lado de formación digital, de tener elementos para filtrar, para no filtrar, para saber qué tipo de página es esta, qué tipo de página no es lo otro. Creo que si por ahí se fortalece eso, y ojo, por otro lado, porque yo lo veo por dos lados, ¿no? Si por otro lado se trabaja en la cultura política, porque yo creo que esto es un problema también de cultura política, y esto es antes de las redes sociales y todo lo que ya sabemos, es decir, creo que se trata de un tema de educación. Cuanto más educada esté la gente y cuanta mayor cultura política, ojo, porque divulgadores de bulos también son gente con estudios universitarios, aquí periodistas a montón, ¿verdad? Pero por eso hablo de la cultura política. Hay que evitar estos climas y banalizaciones de los debates a temas emocionales, de odio, reactivos, ¿verdad? Donde al final todo vale con destrozar al otro, ¿no? Yo creo que cuanta más cultura política, cuanta más costumbre haya de debates públicos, ¿no? Creo que el ciudadano ha perdido también un poco ese... al final, con tanta red social, sí, mucha conectividad y horizontalidad, pero también se han perdido, no sé, esa capacidad de debates, ¿no? De debates, de críticas, de intercambios, que yo creo que esto ayuda mucho, ¿no? Esto ayuda mucho, como se hacían los partidos de antes, ¿no? La formación política, los militantes, ¿no? Los libros, los panfletos. Oye, pues mal o bien, creo que esto va formando una especie de consumidor de la política que, bueno, que tendrá su visión del mundo, pero sí tiene, creo yo, una madurez y un filtro que le permite navegar mejor estas olas emocionales, de desinformación y demás. Así que, en resumen, fortalecer el lado digital, de alfabetización, de brechas y demás, y por otro lado creo que es un tema de educación y cultura política. Si no va de la mano ambas cosas, creo que vamos a quedarnos cojos, ¿no? Siempre en este problema. Y, perdón, siendo honesto también de que es un problema que nos cuesta entender. A mí me cuesta, hay que seguir viendo su evolución. Son preguntas abiertas, hay que hacer mucha investigación y en cada país será diferente, pero el elemento común que veo a día de hoy es por el tema digital y por el lado de la cultura política, creo yo. No, a ver, muchas gracias, Jacobo. Yo creo que la presentación además ha sido muy buena, ¿no? Delimitando todo y un poco yendo un poco a la raíz del problema, ¿no? O sea, yo creo que eso que dices tú, que en el fondo las fake news no son una cosa nueva, ha venido existiendo a lo largo de la historia, evidentemente con la capacidad de Internet para mejorar todo lo bueno, pero también todo lo malo, pues evidentemente ahora tenemos un problema más viral, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, si vamos al contexto un poco electoral de América Latina, yo creo que las fake news lo que han hecho es empeorar un clima que ya de por sí estaba radicalizado en los últimos años, evidentemente un país más o menos o no, en términos de decisiones siempre antagónicas, ¿no? Entre dos personajes siempre que no es que tengan un punto medio, o sea, que representan polos
literalmente puesto y unas sociedades muy tirantes, ¿no? Entonces, muchas veces las fake news lo que hacen es no solo es instalar una mentira, sino también tratar de, lo has dicho tú, de deshumanizar al otro, ¿no? O sea, prácticamente el rival no es humano, es cualquier cosa y no merece prácticamente la existencia, o sea, hay que eliminarlo, ¿no? Entonces, vienen a empeorar una calidad de debate ciudadano que ya se había empobrecido mucho antes, ¿no? Entonces, cuando dices, ¿qué solución hay que darle a esto? Porque hacer una regulación o la propia regulación por parte de las... o sea, evidentemente hay, como todo, hay gradaciones, porque hay determinado contenido que ya sabes que evidentemente o es delito o es directamente mentira y no existe problema en eliminar eso, pero luego hay una delgada línea entre censura, entre cuál es el filtro de qué es mentira, qué es verdad, qué es una opinión y por tanto debe respetarse, qué no es una opinión, que seguramente si nos ponemos a intervenir eso vamos a hacer un perjuicio mayor, ¿no? Entonces, la línea que has explorado quizás de decir, bueno, de mayor educación, mayor cultura política puede ser la mejor, pero si tú tuvieses que decir cómo deben actuar los estados para proteger a veces la propia institución, la propia democracia, de que no ganen gente o elementos que pueden realmente luego acabar con el sistema, en cierta manera, deben regular esto, deben hacer algún tipo de regulación, cómo debe ser o cuál es tu opinión. O sea, dentro de todo lo que has dicho, de que evidentemente puedes correr muchos riesgos si regulas, pero también si no haces nada, también puedes correr un riesgo muy grande, ¿no? Bueno, Andrés, muy interesante y compleja, ¿no? A la vez tu pregunta. Ojo que aquí hay otro fenómeno, ¿no? Se está usando también el tema de las fake news por el lado del poder, principalmente, también como una especie de arma represiva, ¿no? O incluso a veces estigmatizante, ¿no? ¿A qué me refiero? Fíjate que en Ecuador, y esto no es broma, o sea, casi se han empezado a abrir procesos judiciales porque supuestamente hay ciudadanos o granjas de trolls o personas o no sé qué que difunden fake news. Y claro, eso no es delito en sí, ¿no? Creo que la regulación de la mayoría de los países, al menos libres, entre comillas, no creo que sea un delito difundir una fake news. El problema es que está la tentación por parte del poder y de fuerzas represivas de poner las fake news como la materia prima de crear una desestabilización política, ¿no? Y caramba, sí, vamos a ver, claro que es detestable, ¿no? Si hemos dicho que es intencionado, por definición, esto de crear fake news y divulgarlas, pero hasta qué punto eso podemos avalar que desde el Estado, desde el poder de turno, se lo tipifique, ¿verdad? De esta manera. Y claro, ¿cuál es el problema de esto? El problema luego va a ser que qué decidimos nosotros que es sancionable y que no. ¿Qué decidimos nosotros que es fake news y que no? Recuerden lo que les dije antes, ¿no? A día de hoy creo que hay que avanzar también, hay que proponer una discusión más extensa y mundial de qué es el fenómeno, las consecuencias que tiene y cómo abordarlo. Y mientras no haya esto, les digo, hay una tentación muy peligrosa, y yo aquí en Ecuador lo veo y en otros países latinoamericanos también, hay una tentación del poder de turno de agarrar cualquier cosa, catalogarlo como fake news, porque es un estigma, y a partir de ahí construir, fíjate, ¿no? Qué paradójico, darle la vuelta, ¿no? a esa mala intención de la fake news y crear otra mala intención que es catalogar a lo que ellos quieren como desinformación e incluso convertirlo en delito. Entonces, ¿qué hacer? Como decimos en Ecuador, no es fácil. Yo, hasta que no lo vea claro, no soy muy, digámoslo así, participante de propuestas muy reguladoras, ¿no? Insisto, no porque no crea en la regulación, sí creo. No porque no me preocupe el fenómeno, me preocupa, pero el problema es, sobre todo en los contextos latinoamericanos, de débil institucionalidad, poca separación de poderes, etcétera. El problema que veo es que esa regulación, al final, va a caer en manos del poder de turno y en lugar de resolver un problema, puede ser que crea otro, ¿no? Yo
por lo que diría de momento, soy más por la parte de tenemos que enfrentar esto, es difícil regularlo, como es difícil regular las redes sociales, y hasta que, no sé, hasta que haya un acuerdo o veamos cuál es la vía, yo apostaría más por la prevención, querido Andrés. Yo, de momento, creo que en la prevención tenemos cosas que hacer, podemos hacer cosas y nos aseguramos que estamos empoderando a los ciudadanos y estamos creando mejores sociedades y fortaleciendo la democracia, ¿no? Es decir, si reducimos la brecha digital, ¿no? Si damos herramientas a la gente para ser mejores consumidores digitales, esto es positivo. Y si fomentamos la educación, la cultura política y demás, esto es positivo. Entonces, a partir de ahí creo que luego es más fácil ver a nivel de políticas públicas, de reglamentos, qué hacer, pero la verdad que no es fácil, ¿no? Yo creo que este es un problema que, insisto, con ustedes, pues también lo estoy pensando ahora y haciéndome otras preguntas, así que es complejo, ¿no? No, claro, porque además es algo que mencionas de esa regulación. O sea, ha habido iniciativas regulatorias en Ecuador, como comentas, también la ha habido Brasil, proponiendo penas altísimas para la difusión de contenidos. Bueno, y ni que hablar, evidentemente, en el contexto de la guerra fuera de América Latina, en el caso ruso, etcétera, de cómo se llega, ¿no? Porque quizás incluso la versión suprema de la posverdad es decir que, bueno, como yo soy, o sea, decir que este clima es verdad, entonces todos los que digáis, oye, perdona, pero estás mintiendo, acusarles de que son los que distribuyen noticias falsas y aprovechar para hacerlo, ¿no? Para, digamos, para precisamente ya hemos alcanzado, digamos, el clímax de la posverdad, es decir, bueno, va a ser delito aquel que trate de discutir esta mentira, ¿no? Entonces, claro, eso puede ser usado. Pero claro, también es cierto que podríamos decir, pero ¿esto por qué ha pasado? ¿Por qué hay una propuesta en Brasil que pide regular esto? Porque previamente ha llegado al poder una persona que se ha valido de eso para ganar, y una vez que está ahí, pues evidentemente ya no quiere soltar esto y quiere seguir manteniendo tal. O sea, que hemos permitido en cierta manera que en base a, no sé, no creo que el triunfo de Bolsonaro se explique únicamente mediante las fake news, pero quizás haya tenido el punto o digamos el clima, en un clima tan adverso, tan polarizado como había en Brasil, quizás ese punto de la campaña unido a muchísimas cosas que pasaron en Brasil, pero quizás pudo influir en cierta manera o pudo dar ese punto de ventaja para una victoria final. Y una vez que gana, pues evidentemente, pues trata de consolidar mucho de eso mediante una regulación que además atenta la libertad de expresión, los derechos humanos, etcétera, ¿no? Y evidentemente no es positivo. Pero claro, pero es que previamente hemos permitido lo otro. Entonces es una discusión muy difícil. Creo que sí, que efectivamente es muy importante, ¿no? O sea, a ver, Internet es una herramienta que se ha desarrollado tan rápido y lo hemos considerado tan positivo que pase que hay muchas cosas que nos han pasado por encima, ¿no? O sea, y de repente pues nos vemos en esto que ni las propias, ni los que nos dedicamos a esto, ni los propios actores de política pública han podido identificar qué iba a pasar, ¿no? Entonces sí que es cierto que es un tema que hay que seguir hablando mucho, pero claro, que no podemos dar una respuesta quizás clara sin temor a equivocarnos, ¿no? Sí, totalmente, Andrés, pero claro, fíjate, yo estoy de acuerdo contigo, es que ¿cuál es el problema estructural de fondo que permite o que crea el caldo de cultivo para que estas fake news ejerzan influencia negativa, ¿no? A nivel democrático? Yo creo que es la pescadilla que se muerde la cola. El problema está justamente en democracias débiles, en electores apáticos, desconectados de la política, poco informados, sociedades donde hay poca costumbre también de debate público, de intercambio de ideas. Y efectivamente, otro problema muy clásico, ¿no? Latinoamericano, no de todos los países, pero de algunos, es estos regímenes o estos fenómenos conocidos como el populismo, ¿no? Entendidos como, pueblo versus élites, ¿no? Gobiernos que encarnan el bien versus enemigos que encarnan el mal. Eso va generando, por más que podamos verlo como un elemento democratizante, el populismo y ciertos políticos que se identifican con ello, por más que podamos identificar
cosas positivas, democratizantes, avances sociales y demás, estas esferas, ¿no?, polarizadoras, este maniqueísmo, este no reconocimiento al otro, que no solo es propio de estos líderes, también es un defecto propio de las democracias latinoamericanas, donde yo creo que no se ha sentado nunca una cultura liberal, democrática ni republicana como tal. Entonces creo que el problema está ahí. Mientras ese problema perdure, vamos a ser proclives a estas posverdades, climas emocionales, aparte del papel que tienen ciertos medios, ciertas élites, ¿no?, que azuzan también buena parte de odio y de mentiras. Entonces vamos a ser más débiles ante climas emocionales donde finalmente la fake news pues es el arma. Es decir, pero tú has decidido ya que vas a matar a alguien, ¿no? Luego ya depende si tienes el cuchillo, la pistola o lo que encuentres, pero creo que la fake news, el internet, lo que tú has dicho, ¿no?, la inmediatez y todo esto, al final la fake news es como tener una pistola, ¿no?, al alcance de un demente, ¿no?, o alguien con trastorno mental. Así que sé que, oye, es difícil, ¿no?, dar respuestas cerradas, pero insisto, yo creo que tenemos que partir de mejorar las democracias, la cultura política de la democracia, y también en el tema digital y el internet, mayor alfabetización, mayor capacitación, mayor empoderamiento al ciudadano, ¿no? Siempre voy a volver al mismo punto, pero realmente me cuesta, ¿no?, ver más allá de, y no sabía esto del tema regulatorio de Brasil, pero me parece terrible y más bien confirma este fenómeno también, y termino, ¿no?, este fenómeno que debe preocuparnos, que es, con la excusa de combatir algo nocivo para la democracia, acaban haciendo algo peor, ¿no?, o lo acaban usando para limitar derechos y lo que ya sabemos. Así que hay que estar también atentos y seguir muy bien a estos supuestos o países o regulaciones o actores o medios o portales digitales que en nombre de combatir las fake news puedan cometer otro tipo de abusos, ¿no? Yo creo que esto también hay que poner el ojo, hay que poner la lupa, ¿no?, día a día también. Bueno, yo creo que ha quedado una charla muy buena, o sea, yo creo que ha sido muy interesante, ¿no? Podríamos estar hablando una hora o dos más sobre esto porque da para mucho, o quizás para otras charlas, pero creo que nos has dado un buen panorama definitorio y hemos planteado muchos debates que sin duda van a tener que ir dando y bueno, agradecerte, Jacobo, el tiempo. Profesor, analista y consultor político Jacobo García, muchas gracias por aceptar estar aquí hoy con nosotros, compartiéndonos tus conocimientos y tus reflexiones. Gracias a los directores del IDDELAC, Andrés Sastre y Andrés Piazza, y gracias a ustedes, amigos, por estar del otro lado, por acompañarnos hoy y, bueno, y en otras instancias. Saludos y nos vemos el próximo episodio. Chau, chau.